Hoy vamos a aprender a factorizar usando el caso octavo de descomposición factorial según el álgebra de Baldor. Este caso se conoce como cubo perfecto de binomios. Y vamos a empezar a factorizar el polinomio 125x al cubo más 150x al cuadrado y más 60x por y al cuadrado más 8y al cubo. Para esto, nosotros debemos tener en cuenta una serie de observaciones iniciales, y es sobre los productos notables en el álgebra. Uno de los productos notables es tomar un binomio y elevarlo al cubo. Este binomio puede ser la suma de dos términos o la diferencia, de dos términos, que elevados al cubo cada uno nos va a dar una expansión de 4 términos que van organizados de la siguiente manera. Cuando es la suma o el cubo de la suma de dos términos, obtenemos primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado multiplicado por el segundo más 3 veces el primer término multiplicado por el cuadrado del segundo término más el segundo término elevado al cubo. Cuando estamos hablando de una diferencia o el cubo de la diferencia de dos cantidades, estamos hablando de primer término al cubo menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo menos el segundo término al cubo. Esto en productos notables es básico. Nos dan un binomio que elevado al cubo nos va a dar estas expansiones. En la factorización, como su naturaleza lo indica, es hallar qué factores fueron necesarios para obtener un polinomio. Nosotros lo que vamos a hallar es el binomio que elevado al cubo dio origen a este polinomio. Y eso lo hacemos sencillamente con una regla básica. Con unas reglas básicas, quiero decir. Primero que todo, debemos tener en cuenta que el polinomio que estamos manejando sea de 4 términos. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. Condición suficiente. Lo segundo que nosotros hacemos en este caso es verificar los signos. Si fue la suma de dos términos, si lo que dio origen a este polinomio fue la suma de dos términos o la diferencia de dos términos elevados al cubo. Como en este caso, cada uno de los términos son positivos, deducimos entonces que lo que dio origen a este polinomio fue la suma de dos términos elevados al cubo. Si la cosa hubiese sido de que este primer término fuera positivo, este negativo, este positivo y este negativo, lo que dio origen a este polinomio no era una suma, sino una diferencia que elevada al cubo me va a dar esta expresión original. Para nuestro caso, vuelvo y repito, como todos los términos son positivos, pues lo que dio origen en este caso es una suma de dos términos que elevado al cubo me dio este polinomio. Para esos efectos, vamos a calcular entonces la raíz cúbica del primer término y del cuarto término. Para eso, nosotros escribimos así: raíz cúbica de 125x al cubo. La raíz cúbica de una cantidad algebraica o de un monomio es fácil de hallar, no hay que dejarnos sugestionar por eso. Lo que nosotros hacemos es hacer uso del recurso de la descomposición de un número en sus factores primos, hablando de 125 para que nos quede más fácil la factorización. Tomamos 125, vamos a cambiar de marcador, tomamos 125 y lo vamos a descomponer en factores primos. ¿Cómo comienzo a descomponer un número en factores primos? Pues hallo el menor primo que me divida este número. En este caso es 5. También deduje que es 5 porque la última cifra de esta cantidad 125 es 5. Entonces, 125 dividido entre 5 me da 25. 25 dividido entre 5 me da 5. Y 5 dividido entre la misma cantidad 5 me da 1. Quiere decir que 125 lo puedo expresar como 5 por 5 por 5 o simplemente 5 elevado a la 3. Y de esta manera puedo expresar esta raíz cúbica de esta forma: 5 al cubo por x al cubo. Ahora, esta expresión que tenemos nosotros aquí la podemos seguir transformando de tal manera
que solamente dejemos un solo exponente en la expresión. Es decir, abrimos un paréntesis, anotamos 5x, cerramos el paréntesis y dejamos un solo exponente 3. De esta manera deducimos que el 3 exponente me afecta al 5, que lo vemos acá, y este 3 de exponente me afecta a la x, como vemos acá. Me afecta coeficiente y me afecta exponente. Y finalmente lo que hacemos nosotros es, como tenemos un exponente 3 y un índice de radical 3, suprimirlo y de esta manera obtenemos 5x. Quiere decir esto que la raíz cúbica del monomio, 125x a la 3, en este caso es 5x. Es un procedimiento muy sencillo, no tiene complique hacer. Para ustedes, digamos, de tarea, se les puede deducir para que practiquen, que hagan el procedimiento para comprobar que la raíz cúbica de 8y al cubo es exactamente 2y, utilizando el mismo procedimiento que hemos explicado en este momento. Ya tenemos la raíz entonces, la raíz cúbica del primero y el último término. Ya tenemos esas dos raíces cúbicas halladas. Esto ya cumple y deduce que estamos hablando de un cubo perfecto de binomios, pero falta un paso especial. Tenemos que comprobar unos productos, es decir, unas multiplicaciones que me van a dar como resultado el segundo término y el tercer término. Y esas multiplicaciones van ligadas por estos productos. 3 veces el cuadrado de la primera raíz multiplicado por la segunda, esto para obtener el valor del segundo término. Y 3 veces la primera raíz multiplicado por el cuadrado de la segunda raíz obtenida para el tercer término. Vamos a comprobar esos productos para nuestro polinomio en estudio. Entonces decimos 3 veces el primer raíz hallada, la primera raíz hallada elevada al cuadrado multiplicada por la segunda raíz. ¿Cuánto me da eso? Entonces, lo primero que ustedes desarrollan es lo que está en el paréntesis. Entonces, 5 al cuadrado me da 25 y x elevado al cuadrado me da x al cuadrado por 2y al cuadrado. Por 2y, perdón. Igual. En este caso, 3 por 25, ¿cuánto me da? 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 2, 6, 1, 7, 75. Y 75 por 2, 5 por 2, 10, llevo 1, 7 por 2, 14 y 1, son 15, es decir, 150x al cuadrado y. Hemos obtenido por este producto del 3 veces la primera raíz al cuadrado por el segundo, obtenemos el equivalente al segundo término. Ahí ya está hallado. Ahora vamos a hallar la equivalencia del tercer término, que la obtenemos multiplicando 3 veces el primer término por el cuadrado de la segunda raíz. Vuelvo y repito, 3 veces la primera raíz multiplicada por el cuadrado de la segunda raíz. Entonces decimos nosotros, 3 por 5x por 2 al cuadrado son 4 y y elevado al cuadrado pues da y cuadrado y efectuamos. 3 por 5, 15, 15 por 4 son 60, x y al cuadrado. Y de esta manera hemos obtenido nosotros el tercer término de la raíz. Esto me sirve para concluir que la factorización por este método de cubo perfecto de binomios es admisible y obtenemos un resultado así. Como todos los términos son positivos, entonces el binomio se forma por la suma de las dos raíces, es decir, 5x más 2y. Y al cerrar el paréntesis, ustedes lo elevan al cubo y obtienen el resultado final de la factorización o del binomio o de la suma de las dos raíces que elevadas al cubo me dan como resultado el polinomio original 125x al cubo más 150x cuadrado y más 60xy cuadrado más 8y al cubo.